Hola y muy buenas, bienvenidos nuevamente a el canal de Yo Soy Gretel y a este espacio de cara a la inspiración. Hoy feliz de contar con la presencia de mi querida amiga, maestra Rebeca Montero. Voy a hacer una reseña, una remembranza de para presentársela. Muchos ya la conocen. Rebeca es fundadora y directora general del Instituto Rebeca Montero, del cual ofrece conferencias, talleres, cursos de desarrollo humano y de poder personal para niños, para niñas, adolescentes y personas adultas. Es mujer, madre, coach de vida, conferencista. Creó el programa de coaching uno a uno de paternidad soberana. Está certificado en el sistema de paternidad responsable de Parent Talk System. Es Teacher Talk Advancer, sistemas creados por Morman, perdón, y también está certificada eh, para certificar facilitadores en el sistema de Parent Talk en México y en países de habla hispana. En su camino de autoconocimiento se certificó como maestra de Hatha Yoga, terapeuta también de respiración. Es facilitadora del renacimiento trascendental y códigos de geometría sagrada. Colabora con la conductora y directora del Network for Human Empowerment Latinoamérica, un canal de televisión, de Facebook, y es co-creadora del movimiento maravilloso de La Paz Inicia en Casa. Muy buenas, Rebe, y gracias por estar aquí. Y es un honor para mí que me acompañes en esta conversación de cara a la inspiración. Muchas gracias, Gretel. Para mí también es un honor estar aquí contigo, que me hayas invitado a este espacio de Yo Soy Gretel y además me emociona estar aquí contigo y me siento muy honrada. Gracias. Es para mí inspiración, personas que están colaborando con este espacio a llevar no solamente ese mensaje de la imagen que ya muchos conocemos, identificamos con estas diferentes plataformas en donde están llevando a cabo su misión de vida realmente, porque es inspiración del alma totalmente. Todo este trabajo que se está haciendo es desde el corazón, se siente la pasión cuando ve uno a personas que están sirviendo de la manera como lo haces. Y quisiera que nos contaras un poquito, Rebe, detrás de toda esta mujer maravillosa que, wow, admiro. Una de las tantas cosas que tienes, que es el poder manejar tanta información de diferentes plataformas, dar tanto soporte y apoyo como lo haces. Eres brillante en eso, te admiro muchísimo. ¿Cómo has logrado llevar hasta acá ese desarrollo de multifuncionalidad que digo porque es mucho lo que abarcas? Pues mira, Gretel, yo creo que es un don que sí tengo en esta vida, de que mi mente funciona muy rápido. Y desde niña yo no estudiaba, sacaba puros dieces, todo se me facilitaba, mis papás se admiraban y decían que cómo era posible que no tenía que estudiar y estaba en el cuadro de honor, mes con mes, en toda la primaria, la educación primaria. Desde muy pequeña también sobresalí en natación, o sea, como que se me facilitaba asimilar las cosas. Y aún se me facilita asimilar muchas cosas, como tengo yo, digo, el don de observar y eso me permite asimilar. Y después de muchos años comprobé el por qué cuando conocía a una amiga en común y maestra de nosotras que se llama Grace Terry, que sabe de astrología, y me dijo, yo no entiendo ni pretendo decir nada de eso, solo me preguntó mi fecha de nacimiento, la hora, me dice, con razón puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo, es porque así los astros y tu casa no sé qué, etcétera. Y dije, bueno, entonces sí es un don que me trajeron, que recibí al nacer y lo tengo. Y antes
esperaba lo mismo de las demás personas y me causaba mucha frustración porque decía, ¿cómo es posible que no lo pueda hacer? ¿Cómo es posible que no entienda? Y poco a poco, después de hacer mucho trabajo personal, me di cuenta que no todas las personas funcionamos de la misma manera y que cada quien tiene diferentes dones y habilidades y aprendí la paciencia, la tolerancia, la amabilidad y el aceptar que eso es algo mío y sacarle su potencial. Wow, qué maravilla. Y es que eso que apuntas, qué importante y qué valioso es descubrirse esos talentos, porque no solamente los mejoras, sino que entras en esa sintonía que estás dando claridad, a tener tolerancia, a tener comprensión que no todos tienen esa facilidad ni pueden ir a ese mismo ritmo. Sí, yo esperaba lo mismo de las demás personas y me enojaba y decía, no acepto un no puedo, no acepto un no entiendo, no acepto un no me da tiempo, no lo aceptaba, ¿no? Cuando era mucho más joven. Pero después comprendí y comprendí que no todos llevan el mismo ritmo y no todos tienen las mismas habilidades. Y me sentí muy agradecida de tener esta capacidad de manejar muchas cosas a la vez. O sea, la verdad no me causa estrés, lo disfruto, me gusta. Claro, y es que esto me lleva a pensar cuántas veces nos puede suceder algo parecido con alguna de las capacidades que tenemos. Y en lugar de poderlo potencializar, se puede volver hasta un tema de frustración, precisamente por eso, porque no veo ese mismo reflejo en las otras personas y me voy volviendo tal vez un poco más tolerante con las personas que no responden de acuerdo a cómo yo puedo dominar alguno de mis particulares dones. Y estos detalles que muchas veces pasan desapercibido y solamente los vemos desde la otra parte cuando reaccionamos, quizá. Sí, sí, yo, como te decía, otra de las cosas que he desarrollado que me ha servido para mm, como para estar más feliz, simplemente. No voy a hablar para hacia los demás, sino para mí sentir más paz, es observar, observar y ahí puedo darme cuenta de muchas cosas, observar y escuchar. Mm, Y de esa manera puedo sentir compasión porque puedo observar dinámicas que están sucediendo entre las personas cerca de mí y aprendí a guardar silencio en muchas ocasiones y no estar dando mi opinión todo el tiempo, pero eso vino con los años, ¿no? Eso lo vine aprendiendo con los años. qué maravilla porque esto también sumado y de la mano con esta herramienta maravillosa que manejas de Parent Talk System, del, del poder de la palabra también, y le sumo este paso de guardar silencio cuando es necesario, es como un diamante puro poder tener todas esas capacidades de saberlas utilizar en un momento determinado. Sí, por todas las heridas que yo tenía, las heridas emocionales, yo quería llamar la atención. Me gustaba tener la razón y me gustaba que la gente reconociera que yo tenía la razón. Y con el tiempo me di cuenta que eso no me dejaba nada. Era una satisfacción momentánea, pero luego sentía culpa o la gente ya no quería buscarme o etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta que no era algo que me llevara a sentir paz interior y después cuando estudié Renacimiento Trascendental, cuando me certifiqué con Ivonne de la Flor, ahí hay algo que aprendí, me quedó tan claro. Y cuando yo quería hablar y que en Renacimiento Trascendental no es tu turno, ¿de quién es turno? Ay, yo decía, wow, o sea, al principio me enojaba, ¿no? Y decía, yo quiero decir, yo quiero expresar lo que estoy sintiendo, pero luego aprendí, dije, ok, esa es una necesidad desde una herida, ¿no? La atención que quiero, que no tuve a lo mejor en algunos momentos o no sentí de mi madre,
y como adulta conectaba con la herida y quería la atención, pero claro. esto me trajo una claridad y decir, esto no solamente es cuando estamos en una sesión de renacimiento trascendental, esto es en la vida. ¿Cuándo Sí, es mi turno y cuándo no es mi turno? Y cuándo es mejor escuchar y cuándo la gente no quiere saber mi opinión. Entonces, eso lo aprendí, pero no así de, qué sabia soy, sino a golpes de la vida. sí, y es como una constancia, porque también ahora que lo dices y pienso, bueno, la vida es un renacer cada momento y es una oportunidad de llevar a cabo ese ejercicio. Sí, de saber cuándo es tu turno y cuándo no es tu Sí, turno. exacto, exacto, no es cuando, y es cuando más atención prestamos para no ser reactivos o no ir en piloto automático que, como le llaman, de que está en un instinto de reacción sin un proceso de meditación antes. Sí, Nos sí, permitimos esa pausa. sí, estuve ahí por muchos años y te digo, la vida me topaba con pared y me topaba con pared. Hoy leí una frase que me dio tanta risa, pero me dio risa recordar varios de mis dice, cuando tienes todas las respuestas, todas las preguntas cambian. Y me dio tanta risa y decías, es cierto, o sea, cuando crees que todo lo sabes, la vida te pone pruebas diferentes y dices, si esto no venía en el examen anterior. Cierto, que es cierto, sí, totalmente. Ahí la vida es tan sabia que ella busca la manera de enseñarnos cuando, y más si no la creemos, que ya la sabemos todas, nos cambia la estrategia. Sí, y ahí aprendí la humildad y decir, estoy abierta a aprender porque lo que sé a lo mejor es poco y lo que me falta por aprender yo creo que es mucho. Todavía me siento que me quedan muchos años por vivir y claro que quiero seguir aprendiendo. Sí, y es muy rico porque, bueno, que hemos compartido en varios cursos juntas y yo también como alumna desde el otro lado. Conforme vamos teniendo más información, nos vamos dando cuenta que más hay todavía que aprender. Sí, así es. Es tanto lo que nos permitimos abrirnos cuando entramos al conocimiento y más cuando se tratan en temas de la parte espiritual. Es inagotable, es un mundo completo que no termina de... Y para eso yo digo que tenemos toda una vida para invertirlo, hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Sí. Y en el mundo de los niños, ¿cómo empezaste, Rebe, a trabajar con niños? ¿De dónde surgió ese momento relámpago de destello de luz para este paso que iniciaste? Fue hace tantos años, Gretel. Yo tengo 50 años. Y yo empecé como, no sé si lo mencioné hace rato, me parece que sí que yo practicaba la natación de niña y sobresalí muy pronto, ¿no? A los 7 años yo ya era campeona nacional aquí en México. Ya tenía muchas medallas, ya estaba en la selección nacional, perdón, en la selección regional de Jalisco. O sea, sobresalí mucho. Y la natación es algo que me encanta y yo seguía practicando. Y me invitaron en cursos de verano a dar clases a niños y yo tenía 16 años. Una niña. Sí, y era algo que me fascinaba, eran mis vacaciones de verano y ahí fue cuando yo empecé y en esa escuela de natación donde yo asistía a nadar, donde yo practicaba la natación y donde me ofrecieron dar clases en el verano, al ver los resultados, mis resultados como maestra, pues los que eran mis jefes me ofrecieron darle clases a los bebés porque tenía esa facilidad de comunicarme con los niños, entonces acepté también, pues, también en el verano. Entonces a veces estaba con los bebés de 1 año a 3 años y en otras ocasiones con los de 4 años en adelante, ¿no?
Y ahí fueron mis primeros encuentros con los niños, así ya como su maestra, a los 16 años. 16 años, qué maravilla. Si fue muy temprano que empezaste ya a reconocer ese don. Sí, los niños me encontraron y después hice una pausa porque empecé a estudiar fotografía en la Universidad de Guadalajara. em, y luego me fui de Guadalajara a vivir a Cancún y estaba muy comprometida con esta parte de la fotografía. Monté mi laboratorio, estaba haciendo un proyecto de tomar unas postales y al mismo tiempo empecé a emprender otro negocio y luego quedo embarazada de mi hija Sofía, que tiene 25 años, y en ese momento retomo, al sentir el compromiso de ser mamá, retomo todo lo que tenía que ver con niños, todo lo que era el desarrollo de un niño, la alimentación de un niño, de una mujer embarazada, empiezo a estudiar estimulación temprana y me especializo en estimulación temprana y abro un centro de estimulación temprana en Cancún cuando Sofía tenía 11 meses. Qué maravilla. El regalo que me traía Sofía también a tu vida era despertar todo este potencial tan maravilloso que tienes con los niños. Sí, realmente fue donde ya mi misión se activó y todo por el compromiso que yo sentía con mi hija, de Claro. darle lo mejor. En Cancún había un centro para niños que era más como un gimnasio para bebés, no era lo que yo esperaba de la estimulación temprana. Ujú. Mis hermanas ya habían tenido a sus hijas, en Guadalajara las llevaban y me pasaban información y cuando yo veo en Cancún y dije, esto no se parece en nada a lo que mis hermanas me han compartido, dije, pues yo voy a abrir mi propio centro. Fui, me capacité, adquirí todos los programas, estudié y a los 26 años estaba yo abriendo el centro de estimulación temprana. Wow. Tuve mucho éxito porque era un concepto totalmente nuevo en Cancún, era algo que no existía en Cancún. Innovando totalmente en el área, como lo has hecho en muchas otras áreas. Qué Así es. maravilla. Y es precisamente, yo creo que ahí es donde se está viendo desde esa edad tan temprana la fusión que traes de todas estas multicapacidades que tiene de realizar a la misma vez. Sí, es esa parte que te digo que desde niña, en mi experiencia, yo veía, yo quería algo y lo hacía y lo aprendía. O sea, para mí no era, ay, ¿será que lo voy a poder hacer? No, o sea, para mí era claro, quiero esto, lo hago, quiero esto, lo hago. ¿Por qué? Por esa agilidad en mi mente de asimilar las cosas con rapidez. Y yo al tener así la mente, cuando las veces que fui empleada, no me funcionaba porque mi mente iba tan rápido y yo le decía al jefe que tuviera, pero es que hay que hacerlo así, 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 y pues no le gustaba al jefe que yo le dijera o lo dirigiera, y a mí no me gustaba que me pusieras como, tú no dices, tú no mandas, y yo, ¿por qué no? Entonces, muy rápido, fue muy poca mi experiencia siendo empleada. eh, y decidí muy joven, dije, no, o sea, yo si quiero hacer algo, lo hago, no siento que haya barreras, ¿no? Digo, sí, sí, lo mido, lo veo y digo, sí, sí puedo y lo hago. Qué maravilla, porque cuántas personas se quedan solamente con el momento de vivir y más una madre primeriza tan joven, de vivir el momento que está eh, llevando una experiencia totalmente nueva. En cambio, cogiste de ahí más fuerza para llenarte de más, para hacer, para ofrecer a través de lo que estabas viviendo. Así es, así es. En ese entonces tenía el apoyo del papá de mi hija Sofía. Yo no me he casado, en toda mi vida no me he casado. Para mí es como algo que no, quizá en este momento de mi vida lo haga, pero
como algo que a la pareja le llene, entonces decir que sí. Pero antes era como una forma de revelarme a los sistemas y decir, no necesito un papel, no necesito nada de esto. Pero eso entre otras heridas que yo tenía con la autoridad, ¿no? Sí, Y sí tenía su apoyo en cuanto a asesorarme en negocios y todo. Yo era muy joven. Y ya después sí ya me separo del papá de Sofía y voy sola, ¿no? Con esa fuerza que me ha caracterizado desde muy joven. Y conforme Sofía iba creciendo, mi negocio se transformó, porque ya no era una bebé y el centro de estimulación temprana estaba de 1 a 3 años. Entonces lo transformé en un concepto como de ludoteca que todavía no existía, no sé, en México, ¿no? En Cancún menos, ese nombre de ludoteca. Pero mi concepto en mi mente así lo creé. sí, Y le llamaba guardería porque sí, me llevaban a los niños, pero no era como una guardería convencional. Yo les daba tarjetas con horas, y tú me traes a tu hijo cuando quieras y te lo llevas cuando quieras. Aquí no es de que de tal hora a tal hora. O sea, los rompiendo esquemas. patrones, entonces, rompiendo esquemas, todo alfombrado, los niños descalzos, o sea, eso existe ya ahora, es algo muy, muy de moda, Sí, pero en aquel entonces, te estoy hablando de hace 20 años, eso no existía en Cancún, no existía y en otros lados no sé, pero es algo que a mí se me ocurrió y me pareció que era lo mejor para los niños. Yo no pensaba en lo mejor para los papás, yo decía, ¿qué es lo mejor para un niño? ¿Qué es lo mejor para mi hija? Porque mi hija es la que va a estar aquí. sí. Qué maravilla. Y cómo te dejaste llevar por ese poder de la intuición que siempre está ahí llevándonos, guiándonos y no dudaste. Esto me encanta, lo resalto y te admiro porque muchas veces lo cuestionamos tanto, ¿será lo correcto? O si te hubieras dejado ir y pensar más allá en que qué van a decir los papás con hacer que los niños anden descalzos, qué reacción pueden tener y más bien se los pueden llevar y no tenerlos más en este lugar. Te dejaste llevar por eso y tuviste respuesta O sea, positiva. sí tenía dudas, obviamente, sí tenía miedo, no quiero decir que soy sin miedo y hago todo, no, obviamente, y tenía estrés y miedo y la renta, etcétera, todo muy claro que iba a venir las personas listas para eso. Y era un lugar exclusivo, no era un lugar donde venían cientos de niños, era muy exclusivo por el ambiente, ¿no? Era todo el centro de estimulación temprana se convirtió en el espacio para los niños, todo el material que yo tenía, colchonetas, todo era muy seguro. Entonces yo cobraba una cantidad, se puede decir elevada, entonces tenía un círculo de gente de cierto nivel, que eran los que pagaban, pero era un ambiente de pocos niños, no eran muchos. Sí, pero qué misión tan linda y cómo te ha enriquecido empezar en este proceso con niños tan pequeños, porque hoy ya como un concurso de adultos, porque yo he tomado curso de adultos y el manejo de información y lo que enriquece toda esta historia que me estás contando y gracias por abrir tu corazón a llevarnos a momentos tan especiales de tu vida porque precisamente esto es de lo que se trata este espacio, de ver lo que hay atrás de una historia, lo que hay atrás de una cara que vemos conocida y que vemos toda la grandeza que ha podido crear para llegar hasta acá, pero esos pequeños tópicos que van sucediendo y que son los que han llevado la fuerza de Rebeca en este caso hasta la Rebeca de hoy, porque son Sí, pasos como dices, sí, no es que no tuviste dudas o temor en algún momento, pero fue mayor el deseo de seguir adelante y confiar en que lo que estabas haciendo era lo mejor para los niños, para el servicio que estabas brindando en este caso. exacto. Y principalmente mi hija. O sea, yo pensaba en ella.
que ella se divirtiera, que ella tuviera otros niños con quien jugar mientras su mamá trabajaba al mismo tiempo y generaba dinero, ¿no? Porque ya estaba yo sola. Sí, Y es en esa época en donde yo conozco a Ivonne de la Flor, que para mí ha representado un antes y un después. Ella es la primera persona que me habla del sistema de Parent Talk. Me ofrece el curso, organizo un grupo dentro, invito a los papás y a las mamás de los niños que asistían. Hay un grupo, tomo el curso con ella, lo da en mi centro y mi vida cambió. O sea, cuando yo conocí que había patrones de lenguaje que dañaban la autoestima de los niños y hice una reflexión. Digo, ok, yo vengo estudiando, no lo estudié en la universidad, lo que es el desarrollo del niño, pero sí estudié mucho, tenía actualizaciones una vez al año con el Centro de Estimulación Temprana, tenía contacto con muchos de los pediatras, por lo menos los mejores pediatras, los más conocidos en Cancún, donde yo canalizaba niños cuando veía detectaba algo en el desarrollo que requería ya de ayuda de un especialista. Tenía contacto con neuropediatras, leía libros, o sea, me sentía que estaba muy preparada en lo que tenía que ver con el desarrollo del niño. Digo, ¿cómo es posible que nadie menciona el lenguaje? El daño que causa los patrones del lenguaje. sí. Me hice consciente del daño que le había hecho a mi hija. Lloré, descubrí que mi hija me tenía miedo em, y empecé a hacer un cambio radical en mi vida con el patrón del lenguaje. Empecé a hablar siguiendo este sistema y a la par empecé a colaborar con Ivonne de la Flor en proyectos desde entonces y hasta la fecha. O sea, Maravilla. hicimos alguna pausa de algunos años. Eh, Recuerdo que yo le decía, Messi, ¿cómo es posible todo lo que he hecho contigo y ahorita estoy aquí, me siento estancada? Porque entré yo en una relación de pareja. Me decía, no estás estancada, estás en entrenamiento. Dice, recuerda esto, estás en entrenamiento para algo que viene en el futuro. Y yo decía, ay, este entrenamiento no se parece a nada de lo que había hecho. Qué maravilla y qué sabiduría, de verdad, porque siempre estamos en procesos que, que si no están de la mano con lo que hemos acostumbrado a hacer y en tu caso tan comprometida con ese trabajo que estabas realizando, que había un cambio ya a otra estancia totalmente de vivir en pareja, se nos olvida que son parte del mismo proceso Sí, y es un enriquecimiento también, es sumar más. exacto, porque la maestría de vivir sola la tengo, la aprendí desde muy joven y la tengo ahorita, vivo sola y soy experta en vivir sola, me siento muy cómoda viviendo muy sola. Mi entrenamiento, mis pruebas han venido en las relaciones de pareja y digo, vendrá en su momento porque me considero que todavía soy joven y que estoy abierta a vivir una relación de pareja y ahí es en donde ahí viene eso de cuando creí que sabía todas las respuestas, ahí me van a cambiar las preguntas. Sí, es cierto, qué maravilla, pero qué rico, Rebe, escucharte y ver todo lo que ha habido en diferentes áreas en tu vida y, y cómo ha contribuido a eso para ir puliendo más a esa mujer maravillosa que hoy veo ahí enfrente, que la conozco desde la parte de enseñanza de una forma tan ordenada, organizada. Es que sos una persona comprometida con lo que haces. Y ahí seguramente fue donde entró un poco el conflicto de verte que estabas cambiando cuando decidiste en un momento llevar vida de pareja y el trabajo ya era otra área totalmente en lo que estabas tal vez delegando un poco. Sí, sí, precisamente Federico, que fue mi pareja por 8 años, y por si quieren saber, terminó la relación porque él murió y desde entonces no he tenido otra relación, pero él me decía,
deja de trabajar, o sea, te lo has ganado, has trabajado mucho, has hecho todo sola por muchos años. Deja que yo te consienta, o sea, deja que yo me haga cargo. Déjame ser el hombre y tú relájate. Yo decía, ¿en serio? Y lo hice, o sea, cerré el negocio, más no dejé de trabajar porque fue cuando empecé, cuando vino la certificación de Parent Talk y cuando empecé a dar cursos esporádicos, o daba como 4 cursos al año, pero en la mañana cuando mi hija estaba en la escuela, Federico trabajando, o sea, como logré hacer esa combinación entre dar cursos y encargarme de la casa al 100 que lo disfruto. Es algo que me gusta mucho. Platicaba con una amiga hace unos días y le digo, me encanta ser mamá, o sea, me acuerdo de eso de prepararle el lunch para la escuela, o sea, me encanta, eso me fascina. Sí, sí. Entonces pude disfrutar esa etapa, fue un entrenamiento, fue en la adolescencia de mi hija, estuve ahí presente, creo yo que el ser humano es mucho más vulnerable en la adolescencia que cuando son bebés. Cierto. Sí, Hay mi más sobrina. vulnerabilidad, hay más tentaciones, más peligro para el adolescente, porque al niño pequeño lo tienes aquí contigo, pero al adolescente no. Y qué importante el apoyo. El otro día te comentaba que cada vez que hago una entrevista de este tipo te tengo tan presente, porque en Mm. diferentes historias siempre sale a colación lo valioso que ha sido de niñez el apoyo de los padres para determinar, tener más fuerza y seguridad en alguno de nuestros dones o las capacidades que tenemos o algo que desde niño se sabe que hay un deseo de una búsqueda de hacer algo específico. Y el rol de los padres cuando brindan ese apoyo ha sido como uno de los pilares más importantes de las personas que han logrado desarrollar más esas capacidades. Sí, sí, yo recuerdo em, con mucha alegría mi niñez, mi infancia, porque mi mamá tuvo 4 hijos, somos 3 mujeres, un hombre, y ella decía, yo no quiero tenerlos aquí en la casa peleándose o que salgan a la calle, y nos llevó a todos a nadar. Nos inscribimos, mi papá, bueno, decidieron inscribirse en el club de las Chivas, en donde entrenaban las Chivas, para quienes les gusta el fútbol. Ese club ya no existe ahora, ya lo demolieron, pero era un club muy grande. Entonces, al tener la membresía, no solamente íbamos a nadar en las tardes, sino que los fines de semana era ir y era jugar tenis, patinar, nadar, o sea, era mucho deporte. Después, y recuerdo que solo fue a mí, eso me encantaría preguntarle a mi mamá, que me llevaban a clases de ajedrez. Yo creo que es porque veían esa parte de mi mente así tan activa y con tanta energía que mi papá y mi mamá dijeron, hay que llevarla también a ajedrez, ¿no? Y Claro. ahí aprendí las estrategias y cómo pensar y encontrar soluciones y demás. Entonces, eso yo recuerdo y agradezco, aprecio que mis papás hayan tenido darme esas opciones. Sí, sí. Qué valioso esa práctica, cómo se desarrolla también en el ajedrez muchas estrategias mentales. Y si ya los traía, yo creo que eso fue todavía como más el potencial del que se suma todas las capacidades más, que todo tiene una sincronía tan perfecta en la vida, Sí. porque si, si no, nos podemos a pensar, precisamente a tus padres se les ocurre con una niña así ponerla a practicar ajedrez. ¿A cuántos padres se les ocurre eso? No lo Imagínate, sé, pero es una maravilla. le voy a preguntar a mi mamá que todavía vive, digo, ¿solo iba yo o también iban mis hermanos? Yo no recuerdo que fueran ellos, recuerdo que iba yo sola, que me llevaban, mi mamá me llevaba. Sí, Y eso me sirvió para aprender esas estrategias. Todavía me sé algunas, aunque no he encontrado a alguien con quien practicar, alguien que le guste el ajedrez, aún, aún. aún eso te iba a decir. Bueno, cuando alguien escuche esto, que pueda tener esas capacidades y ese
esa facilidad, ese manejo, porque te digo, sí, el jugar ajedrez es todo un arte. Sí, 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 yo lo aprendí de niña, recuerdo sí como a los 8 años que me llevaban. Sí, Y también, mi hermana, la mayor, ella estudió sociología, ella me lleva 4 años, y mi hermana tiene un don de leer, o sea, lee y lee y lee, devora libros, ¿no? Hasta la fecha. Y tenía tantos libros, y yo recuerdo que ella fue la que a mí, en los fines de semana que estábamos en casa, ella me decía, ¿te gustaría leer este libro? Ni siquiera me daba a elegir, ella me decía, mira, y me daba libros cortitos, así, me decía, te va a gustar, te va a encantar, y yo lo recibía y lo empezaba a leer, y luego iba y le decía, ya lo terminé, te voy a dar otro. Entonces, ese también amor por la lectura fue inculcado por mi hermana, la mayor. qué Me belleza. daba literatura rusa y me dio una vez, yo ni siquiera sabía la importancia de ese libro todavía, yo estaba muy joven, el libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y yo lo leí con una fascinación y dije, qué interesante el libro. Después dije, ¿qué edad tenía yo cuando leí ese libro? Debe haber estado en secundaria. Sí, muy pequeña, pero desde pequeña ya venías lista para recibir toda esa información. Eso me lo confirmó Grace Terry, como te conté, según los astros en mi nacimiento, y me dijo que tenía esa capacidad de manejar muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando tenía el negocio, como te digo, que yo pensaba primero en mi hija, que ella se divierta, que ella aprenda, que ella haga. Y en el verano yo no quería que ella estuviera ahí, pero para mí era como muy, muy bueno los cursos de verano para niños, que yo le organizaba vacaciones con mi hermana que vivía en Guadalajara, mi hermana la más chica, que tenía 2 hijas, 3 hijas tiene. Entonces yo desde muy pequeña, Sofía también la mandé en avión. A los 5 años fue su primer viaje sola en avión. Y yo, hija, te vas de vacaciones. Y ella sí estaba asustada. Su primer viaje sí, sí, cuando regresó me abrazó y lloró, lloró y lloró. Te extrañé mucho. Pero después ya fue cada verano, cada verano. Yo decía, te vas a divertir, vas a conocer, vas a estar con tus primas. Qué, Siempre pensando en ella y en su bienestar. qué belleza, Rebe. Y una hija, y lo hiciste por ella, pero saber que ahora tienes tantas y en tantos diferentes países que te aman, que están apasionados por lo que enseñas, porque conozco niñas a las cuales, con las cuales estás trabajando en este momento y, una de sus mamás me comentaba un día de esto, donde dice, ay no, es que yo no quiero que termine lo que estoy haciendo de trabajar con Rebe, ¿no? O sea, no quieren parar de estar contigo por lo que estás enseñando. Y digo yo, claro, todo tiene un propósito tan maravilloso. Ahora tienes hijas y hijos por todo el mundo que están aprendiendo de todas estas maravillosas enseñanzas que haces. Y yo lo disfruto mucho. Hace poco me escribió una señora, también me reí tanto porque eh, yo la conocí en Cancún. Su hijo en ese entonces tenía 3 años, ahora tiene 8. Y ella me contactó y me dijo, quiero que por favor me ayudes con mi hijo. Dice, tiene muchos problemas en la escuela, lo quieren expulsar, bueno, a mí en lo personal me dijo ella, ya no sé qué hacer con él, me da miedo salir a la calle con él por su comportamiento. Y yo decía, tiene 3 años, o sea, quiero conocerlo ya, ¿no? Decía, ¿cómo puede causar tanto ruido un niño de 3 años en la sociedad? Quiero conocer a ese niño, será un honor. Sí, Entonces, trabajé con él. eh, al final logré que el niño hablara de una experiencia frustrante que tuvo con una maestra, donde la maestra descargó mucha de su carga emocional en el niño. Era un niño con mucha actividad, con un temperamento fuerte, y estaba descargando ahí sus emociones con él, porque el niño era un espejo para ella, pero nadie se daba cuenta. Y cuando logro llegar a eso y hablo con la mamá, después hablé con la directora de la escuela y ya como que la descubrieron que sí está teniendo un comportamiento no apropiado, estaba con niños pequeños y bueno, la despidieron de la escuela.
Y esto o sea, yo creía en el niño, nadie creía en él, Mm. nadie, ya querían decir esquizofrenia, o sea, un montón de cosas. Y me escribe hace poco y me dice, mi hijo quiere verte, y le digo, ya no vivo yo en Cancún, y me encantará verlo cuando vaya. Y me cuenta ella que su hijo, ahora de 8 años, le dice, no entiendo cómo esa mujer, o sea, yo, nunca se enojaba. Yo hacía muchas cosas y ella no se enojaba conmigo. Todas las personas se enojaban conmigo, pero ella no se enojaba. Y es esa parte de no tomártelo personal, o sea, es Ujú. saber que el niño tiene habilidades. De hecho, ahorita está en una escuela de niños con altas capacidades por su inteligencia y no ser comprendido. Yo decía, qué fuerte, que no encuentra un lugar en ningún lado. ¿Quién soy yo para negarle un lugar, no? ¿Quieres llorar? Llora. ¿Estás enojado? Enójate, me avisas cuando termines, ¿no? Pero es parte de mi misión. Qué maravilla, porque yo lo tomo personal en este momento y digo, ¿cuántas cosas equivocadas hicimos como padres? En mi caso, que no tenía este conocimiento, que ahorita, ya con mis hijos adultos, he llevado a través de tus enseñanzas. Y, pero bueno, fue parte del proceso también. Ahora que lo conozco, yo digo, bueno, lo aplicaré cuando vengan los nietos y cuando estemos ya en esta otra fase, pero quiero invitar a las personas que están viendo esto porque realmente el trabajo que se hace a través de tus enseñanzas es medicina para la humanidad, a tiempo, empezando nomás, a temprana edad, porque ya después vienen sumándose en tantos conflictos que se genera por la ignorancia nuestra al ser padres y no saber manejar nuestras emociones. Y niños que vienen afectados como este niño, por ejemplo, que nos cuenta, si me mueven las emociones, de pensar tanto niño que guarda todos estos conflictos del manejo que se le ha dado por los adultos que están a cargo. Claro, porque son niños, cada vez yo veo más, eh, precisamente con altas capacidades, ¿no? Con una inteligencia muy elevada, con otra conciencia, que cuestionan los sistemas, porque es obsoleto el sistema de educación, no funciona. Y cuando un niño lo cuestiona, en vez de hacer cambios en el sistema educativo, juzgan al niño, algo le pasa, está enfermo, hay que medicarlo, el neurólogo, etcétera. Y el niño lo único que está haciendo es ver con claridad la incongruencia de la educación. A veces hay escuelas que ya se han transformado, no quiero decir que todas, Ujú. pero el niño cuando se revela es porque dice, esto es incongruente, esto no me hace sentido, y traen esa fuerza para decirlo. Claro. Y es que no nos enseñan a ser padres. No, Ahora tenemos una maestra espectacular que nos enseña a ser buenos padres y cómo poder empezar a educarnos nosotros, que esa es la base para poderlo aplicar. todo lo que a mí me ha funcionado, en realidad, lo que a mí me funcionó, tú en lo personal, tú conoces a mi hija. Por su Si mi mente va rápido, la de Sofía va al doble. consta, porque he tenido la oportunidad y la maravilla, bendición de trabajar con ella ahora en lo que es todo lo que estoy haciendo en mis producciones y he tenido un avance que gracias a Sofía, yo digo, cuando Sofía apareció fue como el nombre lo dice, la sabiduría, acción en mi vida, porque me he solucionado miles de cosas en las cuales tiene una facilidad de desenvolverse en muchas áreas. No, es una maravilla, de verdad que se Y ve ahí claramente el resultado de todo lo que has hecho y lo de que lo has que yo invertido en hice, trabajo. y fue por ella me iba como mostrando el camino. Yo decía, esto no funciona para ella. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago diferente? ¿Qué aprendo yo para ella, no?
era ir innovando para ella porque yo veía su capacidad, ¿no? De su mente tan veloz, sus preguntas, su deseo de aprender. Ella también empezó a leer muy joven. Entonces yo iba abriendo camino para ella, abriendo camino. Y si me decían, me juzgaban, en muchas ocasiones mi propia madre, ¿no? Ay, exageras, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué no quieres que nadie le diga nada? Que porque es malo, que es malo. Digo, toma el curso, mamá, para que puedas verlo como lo veo yo. Tú decides, toma el curso o ya no venimos a visitarte. Qué maravilla, qué Entonces, mi maravilla. mamá tomó el curso, obviamente, mi mamá me apoyó muchísimo porque yo estudiaba muchas cosas, era una cosa y ya estaba en otra y otra y otra y otra. Estaba estudiando constantemente, certificaciones en esto, certificaciones en otro. Y además, mamá, y además el negocio, ¿no? Mi mamá me apoyó mucho con Sofía, aceptó tomar el curso porque yo decía, mamá, te la voy a dejar a ti, pero me preocupa que todo lo que yo hago, tú lo traigas abajo con la manera tradicional de hablar. Claro. Entonces mi mamá tomó el curso, leyó los libros de Chick Morman y me ayudó mucho, mucho. Y también mi papá fue un ángel igual que estaban juntos conmigo, no te preocupes, nosotros nos quedamos con ella. Me fui a India con Ivonne de la Flor, Sí, gracias a que mis papás vivían en Cancún y se quedaron con Sofía y siguieron la dinámica de llevarla a la escuela, etcétera. qué éxito, qué maravilla. Y sigue esta extensión de este trabajo también a través del resultado que hoy vemos en Sofía y con las personas que trabaja y con los que nos vemos beneficiados por todo el mundo también, porque estamos en diferentes lugares y países. Es como motivar más a las personas para que se den cuenta hasta dónde puede dar frutos esas siembras de esa inversión que hacemos en nuestros hijos, en las personas que nos rodean, porque igual es una ola que se va esparciendo por todos lados. Es maravilloso, Y Rebe. somos modelos de nuestros hijos, de cómo vivir la vida, porque cuando yo estudié la certificación en Hatha Yoga, tenía mi maestra que nos enseñaba a meditar y aparte fue un año de estudiar para certificarme en Hatha Yoga, que fue algo más como aprender del yoga, no las posturas físicas, sino ella nos decía, yoga es un estilo de vida, yoga no es nada más hacer una hora las posturas. Y eso fue lo que yo estudié, ¿no? Y tenía libros, porque eran libros y libros, y lean este libro, incluso de anatomía, todo, y de meditación, y de yoga. Y pues yo tenía todos mis libros, y de repente Sofía, mira mamá, ya sé hacer esta postura, y yo, ¿y cómo aprendiste? Es que este libro tuyo lo dice. O sea, ella leía mis libros. ¡Qué belleza! Yo me di cuenta, digo, Sofía está aprendiendo, lo que yo estoy aprendiendo a los 30 y tantos que tenía, digo, ella lo está aprendiendo a sus 10 años, o a los 8, a los 10, a los 11, o sea, lo estamos aprendiendo al mismo tiempo. La diferencia es que yo soy mucho más grande que ella. Y Qué ella lo recibía igual que yo. Y lo que yo cuando me hice consciente de eso, cuando yo aprendí algo y lo iba a practicar, como la respiración, le decía, a ver, ven Sofía, acabo de aprender esto de cómo respirar, ¿quieres hacerlo conmigo? Y ella, sí. Y se sentaba y yo le decía, respira de esta manera y hazlo así. Y lo que yo iba aprendiendo se lo iba enseñando y lo que no le enseñaba ella lo leía de los libros que yo tenía. Qué maravilla. Sí, el otro día que estuvo contándonos de que a los 5 años había empezado a meditar. Qué maravilla. Sí, es ver un montón de beneficios a temprana edad de lo que podemos ir modelando en nuestros hijos. Sí, lo que yo le digo a quienes escuchan, no subestimen la capacidad de los niños, no la subestimen, están aprendiendo muchas cosas, tienen la capacidad de aprenderlo y lo están aprendiendo seamos conscientes o no. Cuando eres consciente, entonces puedes seleccionar qué pones a su disposición y Así, lo van a aprender.
pero si no, están perdiendo el tiempo los niños, un tiempo valioso porque están tan abiertos a aprender y si no les ofrecemos las opciones o no tienen en su casa eso, entonces ellos van a canalizar esa energía en otras cosas. Cierto. Rebe, me encanta hablar contigo y siempre nos sucede lo mismo. Empezamos a hablar, el tiempo por nosotras pueden durar horas. Aquí seguiríamos conversando y es tan rico porque siempre hay mucho detrás de aprendizaje en todo lo que nos cuentas y transmites. Y esto precisamente es la invitación que estoy enviándoles a todos que están viendo este video de invertir más tiempo en ese enriquecimiento, en encontrar cuál es el área en que se quieren ir ayudando a mejorar y tomar acción. Es lo único que nos lleva a ver estos resultados de mujeres maravillosas como lo eres vos, Rebe, que Ah, se ha quedado quedita en ningún momento, en ninguna etapa de la vida ha estado completamente activa, preparándose y comprometiéndose a ir cada vez más allá para esta entrega. así es, igual yo, muchas gracias, Gretel. También yo admiro mucho de tu trabajo y también considero que eres una mujer maravillosa que está guiando a mujeres. Yo también he estado en el lado de estudiante contigo y me encanta estar también de ese lado y me siento feliz y honrada de venir a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Rebe, y complacida y honrada por estar aquí contigo. Gracias y gracias a todos ustedes por compartir un espacio más. Estamos de noche en este momento y voy a decir una noche más que igual pueden verlo a cualquier hora, pero en este momento gracias por estar acompañándonos y gracias, Rebe. Un Nos- placer, un placer. Gracias, Greta. Gracias. Hasta luego.